Buenos días a todos. Luego de haber escuchado la interesantísima presentación de Ricardo Hausmann, nos toca pasar a un tema que sin duda es un tema de inmensa importancia para nosotros, que es el tema del empleo. Nos acompaña Samuel Freige Rodríguez. Samuel es PhD en Economía del Trabajo de de la Universidad de Cornell, es magíster en Economía del Queen Mary College de la Universidad de Londres, es graduado de la Universidad Andrés Bello de Caracas además. Él trabaja desde el 2008 en el Banco Mundial como economista senior para la reducción de la pobreza y gestión económica. Tenemos la suerte de tener a uno de los mayores expertos en temas laborales, temas de género, temas de desigualdad. De hecho, él es uno de los autores del informe del Banco Mundial 2013 que versa básicamente sobre empleo. Antes de estar en el banco fue profesor en la Universidad de las Américas en Puebla, en México, profesor asociado del IESA en Caracas, de hecho donde Ricardo Hausmann también ha sido profesor y donde yo tuve la suerte de enseñar algunas veces hace algunos años además. Fue miembro del Comité de Arbitraje del Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo del CONACYT en México, y en la actualidad pues es economista principal y está a cargo del sector para México y Colombia. Sin más preámbulo, dejo a Samuel con su presentación sobre el empleo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor y un placer estar aquí nuevamente en Lima. En este caso, para hacer una presentación sobre el reciente informe, el actual informe sobre el desarrollo mundial del banco. Este informe tiene no solo la peculiaridad de versar sobre el empleo en particular, que mucha gente podría pensar que no es un tema de regular interés del Banco Mundial, sino que además es el primer informe sobre empleo después de 17 años. El único anterior informe global sobre tema de empleo desde el Banco Mundial se produjo en el año 1996 en torno a las importantes discusiones sobre empleo que existían en aquel entonces y que tenían como principal preocupación cómo el comercio internacional iba a afectar los flujos de empleo en los países. En este caso, el tema de la apertura comercial y de la globalización es un tema ya aceptado, es una realidad, y las preocupaciones sobre el empleo persisten, pero con una perspectiva diferente. Y este reporte fundamentalmente lo que ofrece es una nueva perspectiva sobre los retos que los países en desarrollo enfrentan en materia de empleo. Déjenme darles primero, en una sola lámina, cuáles son los principales mensajes de este informe. En lo que llamamos, estos son los tweets del informe. El empleo impulsa el desarrollo, y esto no es sencillamente una obviedad. Fundamentalmente lo que queremos decir es que el empleo no debe ser concebido solo como una derivación del crecimiento. Y es muy común en teoría económica, en análisis de la situación económica, escuchar el comentario de que genere crecimiento, que una vez que se genera crecimiento, el empleo es derivado. De hecho, se utiliza el término demanda derivada para referirse a lo que se produce con crecimiento. Pero no podemos pensar que es algo derivado cuando los beneficios del crecimiento son supuestamente para la gente. Y por lo tanto, el desarrollo económico debe estar centrado en el empleo, concebido como el objetivo central del proceso de desarrollo es el empleo, porque a través del empleo y de las características del empleo que tienen las poblaciones de los países es que se personifica, se convierte, se realiza el proceso de desarrollo. Por otro lado, el otro gran mensaje es que los desafíos en materia de empleo varían mucho de un país a otro. No podemos ofrecer políticas de empleo que sean talla única. Cada país, debido a sus características, no solo económicas, sino hasta de carácter demográfico, geográfico, social, tiene retos de empleo completamente distintos. En este sentido, el informe del banco se distancia de tradiciones en análisis de política laboral y de propias tradiciones del banco,
en materia de recomendaciones talla única en materia de política laboral. Cada país, de acuerdo a sus características económicas, sociales, geográficas, demográficas, enfrenta empleos y etapas de proceso en su proceso de desarrollo en materia de empleo distintas. En tercer lugar, no se trata solo de la cantidad de puestos de trabajo. Esto en Perú, por las amplísimas discusiones que ha habido en el país con respecto al tema de la informalidad, se conoce y se entiende, pero en muchos casos, sobre todo cuando se tiene una perspectiva desde la OECD o desde país desarrollado, pareciera que el único problema del empleo es el desempleo, la falta de empleo. En los países en desarrollo, y en el caso particular del Perú, el principal problema no es la cantidad de empleos, sino la calidad de los empleos, la productividad de los empleos. Ese es el verdadero reto del proceso de desarrollo. Y nosotros vamos a adelantar en este informe, además, que no cualquier empleo es de igual importancia en términos de proceso de desarrollo. Hay ciertos tipos de empleo que generan más desarrollo que otros, y voy a elaborar más tarde. El empleo informal es lo normal, y no solamente esto es una realidad estadística. La OIT identifica que un 70% del empleo en Perú es de carácter informal. Solamente desde el punto de vista estadístico eso es una realidad. Pero desde el punto de vista de desarrollo, en muchos casos, las características institucionales de un país o de infraestructura de un país no permiten otra cosa sino empleo informal. Y lograr que esas características cambien para que se formalice empleo es el verdadero reto de desarrollo. Y finalmente, las políticas laborales son mucho menos cruciales de lo que se supone. Y aquí también el informe hace un cambio importante con respecto a la tradición y a un enorme debate que ocurrió durante muchos años, quizás hasta décadas. Y es que la legislación laboral no es necesariamente el elemento crítico para la generación de empleo formal. Los principales obstáculos a la creación de empleos pueden estar fuera del mercado de trabajo. Pueden no tener nada que ver con la legislación. Pueden tener mucho más que ver con el precio de la energía eléctrica o la disponibilidad de infraestructura moderna. Y es fundamental entender que los verdaderos obstáculos están en otras áreas que no necesariamente son las áreas que han exigido una enorme cantidad de discusión en años recientes. Este es fundamentalmente el mensaje del informe. Los retos en el empleo a nivel global son enormes. Hay 600 millones de puestos de trabajo que van a ser necesarios en un periodo de 15 años en el mundo, solamente para mantener las tasas de desempleo que se tienen hoy en día, que son muy altas. Hay 621 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Por otro lado, como un gran contraste, sobre todo para algunos países, apenas un 3% de la población mundial es migrante. Es decir, el problema de la migración no es algo realmente de enormes magnitudes, y solamente 90 millones de personas trabajan fuera de su país. Ahora, estos porcentajes que son tan pequeños pueden alcanzar el 10 o el 15% en países muy específicos. Es decir, el tema de la migración puede ser un tema crucial en ciertos y específicos mercados de trabajo. De las 3.000 millones de personas que trabajan en el mundo, 1.500 millones de personas trabajan en agricultura o por cuenta propia. La informalidad es lo normal. Mientras que 1.600 millones trabajan por un empleo o con un sueldo o una relación contractual. Por lo tanto, el empleo no siempre va acompañado de un sueldo. Y en este caso me refiero a empleo, ni siquiera me refiero a trabajo, sino sencillamente a empleo. En los países de Europa y el Asia Central y en América Latina ya tenemos 50% o hasta en los países de Asia Central más de un 50% del empleo asalariado, con relación contractual. Pero en los países más pobres, como los de Asia Oriental, el Pacífico, los del África del Sur, la población rural o la población que no tiene ninguna relación contractual o de dependencia salarial es la gran mayoría, 50, 60, 80% de la población total. Y este es sencillamente una realidad obvia. No puede ser el mismo tipo de política laboral la que se aplica en países de Europa Oriental o en América Latina a la que se aplica en países del sudeste asiático. Las políticas tienen que ser muy distintas. Por otro lado, las características demográficas, los retos demográficos son inmensos. En los países de Asia Meridional y del Asia Oriental van a entrar al mercado de trabajo sencillamente por las características demográficas 10 millones de personas al año.
mientras que en Europa y Asia Central prácticamente 100.000 o 200.000 personas al año. En algunos países de Europa y Asia Central, el problema no es entrada de personas al mercado de trabajo, es salida. Son países que tienen caída absoluta en su población y por lo tanto cambios en la pirámide demográfica de tal magnitud que tienen implicaciones en su productividad y en los mecanismos de protección laboral. América Latina no es una región con una presión demográfica excesiva. Tiene aproximadamente unos 5 millones de personas que entran al mercado de trabajo todos los años en las próximas décadas. No enfrenta los retos que enfrentan los países asiáticos, pero tampoco está en una situación de caída de la población, está en una situación intermedia. Y hay que aprovechar esa ventana demográfica. Ahora, la situación de los jóvenes en general, son los que están entrando al mercado, todo este grupo de personas entre 15 y 25 años que año tras año van entrando al mercado por las características de la pirámide demográfica, suele resaltarse la situación de desempleo como su principal problema. Y de hecho se reconoce que las tasas de desempleo juvenil de personas de 15 a 24 años suele ser el doble de las tasas de desempleo de las personas adultas en casi todos los países del mundo. En algunos países llega a ser 3 veces más o 4 veces más, es decir, una situación todavía muchísimo más grave. Y estamos hablando de tasas de desempleo abierto. Pero hay un nuevo concepto que puede ser de mucho más interés, que es lo que se llaman en algunos países los NINI, es decir, jóvenes entre 15 y 24 años que ni trabajan, ni estudian, ni tienen ninguna formación profesional. Y ese es el gráfico que está representado a la derecha. El punto anaranjado, el tope anaranjado es solamente el volumen de desempleo. Los que ni asisten al colegio, ni están desempleados, ni tienen trabajo, son las barras amarillas. En muchos casos, el problema de estos jóvenes que están entrando al mercado de trabajo no es ni siquiera el problema de desempleo abierto, es el problema de ni siquiera formar parte del mercado de formación de capital humano. El reporte quiere hacer resaltar el hecho que el empleo no es sencillamente una demanda derivada y tiene implicaciones de 3 índoles en el proceso de transformación de desarrollo económico. Y intenta identificar que a través del empleo se personifican, se realizan cambios en los niveles de vida de la población, se realizan cambios en los niveles de productividad de las empresas y se generan los mecanismos a través de consolidar la cohesión social de una nación. En primer lugar, en niveles de vida, la evidencia internacional muestra que los empleos, los ingresos al trabajo, bien sea por cuenta propia o por salarios, que son las barras verde oscuro y verde intermedio, representan la mayor parte del ingreso de las familias en casi todos los países del mundo. Hay unas pequeñas excepciones quizás, como Bulgaria y Albania, donde tenemos grandes porcentajes que se refieren a transferencias. Pero en los demás países del mundo donde no hay sistemas de transferencias importantes o otras fuentes de ingresos importantes, el trabajo, bien sea asalariado o por cuenta propia, representa siempre la mayor fuente de ingresos de las familias. Pero no solamente eso. En todos los países en los cuales hemos podido estudiar cambios en pobreza, en periodos relativamente largos de tiempo, sostenidos, la mayor parte de esos cambios en pobreza puede asociarse a eventos laborales, bien sea a la consecución de mejores empleos o a mayor cantidad de miembros de la familia participando en el mercado de trabajo o a salarios más elevados. Solamente en países con sistemas de protección social muy avanzados observamos que una parte relativamente importante de la pobreza, de las reducciones de pobreza, puede ser atribuida a mecanismos de transferencias. Pero en los países donde no hay sistemas de protección social tan avanzados, la reducción de la pobreza está fundamentalmente asociada al empleo, al trabajo. Y en aquellos países en los cuales hemos logrado explicar también con mucho más detalle los cambios en la disminución de la pobreza extrema, no solamente la moderada, sino la extrema, encontramos variedades entre casos en los cuales es la composición de la familia, los ingresos al trabajo y otras fuentes no referidas a ingresos al trabajo. Es decir, el trabajo es fundamental para la reducción de la pobreza. El trabajo es fundamental para la productividad.
Y en los países en vías de desarrollo el principal problema es la enorme dispersión en materia de productividad. Este es el volumen de empleo en microempresas en los países industrializados, bien sea en el sector manufacturero o en el sector de servicios. En los países industrializados, el porcentaje de empleo en microempresas en manufactura es menos del 20%. Y en servicios está en torno al 30%. En los países en desarrollo son porcentajes mayoritarios, en algunos casos casi la totalidad. Y esto va a tener que ver fundamentalmente con la incorporación de tecnología, la incorporación de economías de escala, la incorporación de todo lo que comentaba anteriormente el doctor Hausmann, en materia de todo aquello que es capaz de producir incrementos de productividad. Cuando las empresas son mucho más grandes, cuando se pueden hacer colaboración de distintos talentos con una enorme cantidad de infraestructura y con una enorme cantidad de capital, los niveles de productividad son mucho más altos. Es muy poco el volumen de personas que trabajan solas en los países ricos. Son enormes en los países en vías de desarrollo. Y la productividad está fundamentalmente asociada a esa manera de asociarse, de crear empresas. Finalmente, hay evidencia, y déjenme mostrarles este que creo que es un gráfico mucho más sencillo, de que la situación laboral de las personas es importante para explicar su participación, su interacción con la sociedad. Este es un experimento que realizamos en el banco con datos de Indonesia, en el cual logramos observar el estatus laboral de la misma persona en el año 2000 y en el año 2007. Y observábamos cuál era su tendencia a participar en actividades cívicas, en votar, formar parte de organizaciones no gubernamentales, tener actividades altruistas, etc. Y notamos que lo más interesante es que aquellas personas que perdieron el empleo son las que tienden a participar menos, a tener una actitud más antisocial, por decirlo de alguna manera. Mientras que aquellas que lograron conseguir un empleo, que no estaban empleadas en el 2000 y se emplearon en el 2007, incrementaron notablemente su actividad social, su participación social, así como aquellos que lograron mantenerse empleados en todo el periodo. Es decir, el empleo no es solamente algo directamente asociado con los niveles de vida de las familias, directamente asociado y la manifestación de cómo las empresas incorporan productividad, es también fundamental para la resolución de conflictos de manera pacífica en las sociedades. Es el elemento que permite a las personas realizarse y sentir que forman parte de la sociedad de una manera justa, de una manera enriquecedora. Es un fenómeno pleno, completo de desarrollo. ¿Cuáles son los buenos empleos para el desarrollo? Aquí hay un elemento que quiero hacerles ver de investigación que hicimos en el banco. Hicimos una serie de encuestas en 4 países, en pequeñas localidades, en China, en la República Árabe Egipcia, en Colombia y en Sierra Leona, países lo más diversos posibles. Y le preguntábamos a las personas qué opinaban con respecto a distintas ocupaciones, a ser empleado público, a ser doctor, a ser agricultor, propietario de un comercio o maestro. Y le preguntábamos cuál era el valor que tenía esa ocupación para la comunidad y cuál era el valor que esa ocupación tenía para sí mismo. Un poco intentando distinguir entre el valor social y el valor privado del empleo. Y lo interesante es que no encontramos que todas estas distintas ocupaciones en distintas sociedades estén todas sobre la línea diagonal. Si estuvieran todas sobre la línea diagonal, las personas le otorgarían exactamente el mismo valor social que privado. Pero no es así. Las gentes suelen identificar a los médicos o a los maestros como tener mayor valor social que personal. Y en algunas sociedades al funcionario público, pero la gran mayoría de las personas prefieren ser comerciantes o prefieren ser funcionarios públicos porque consideran que eso a lo mejor les otorga mayores beneficios privados. Esta separación entre los beneficios públicos y los beneficios privados es un elemento crucial en el proceso del desarrollo, porque en la medida en que se generan empleos que son capaces de derramar estos beneficios sociales, se generan esas interacciones, esas capacidades para poder integrar y generar empresas o generar formas de producción mucho más cohesivas. Y el reporte intenta resaltar el conjunto de empresas o el conjunto de actividades y de empleos que son conducivos a un proceso de desarrollo acelerado y creciente. Los empleos para las personas pobres
aquellos empleos que logran sacar a las personas de la pobreza. En la medida en que una sociedad está preocupada con la pobreza o la desigualdad, la generación de empleos en particular para esos grupos hacia la sociedad de por sí bien la hace. O los empleos para las mujeres, de tal manera que un enorme porcentaje de la población está plenamente incorporada a la sociedad y que no existen diferenciales de salario. Los empleos en ciudades funcionales. En la medida en que se generan más empleos en ciudades y estas ciudades son capaces de generar estos empleos, estos beneficios sociales de derrame. Los empleos contactados con mercados internacionales, porque a través del contacto con mercados internacionales se aprenden nuevas técnicas de administración, nuevas técnicas de incorporación de tecnología en los procesos de producción. Los empleos que no tienen conclusiones o efectos nocivos para el medio ambiente. Porque en la medida en que se logran empleos para una generación con efectos nocivos para el medio ambiente, que no generan empleos para futuras generaciones, no son empleos necesariamente de cohesión social y sostenibles. Y en general aquellos empleos que otorgan un sentimiento de equidad, empleos que conectan con redes y que influyen en la identidad social, empleos que son percibidos como empleos legítimos, empleos alcanzados de una manera justa. Y esto nos intenta mencionar casos en los cuales algunos países del mundo han sufrido procesos en los cuales el empleo o los buenos empleos están asociados con conexiones políticas o con formar parte de grupos que están en capacidad de tener los mejores empleos. Y buena parte de las protestas, por ejemplo, durante la primavera árabe, están muy asociados a grupos de jóvenes desafectos con la manera en que la sociedad es capaz de ofrecerle oportunidades justas de empleo. El otro elemento fundamental que queremos desarrollar en el informe sobre el desarrollo es los distintos tipos de empleo que cada país va a requerir desarrollar y expandir dependiendo de sus características. Un país que está afectado por una situación de conflicto, y en el reporte clasificamos las economías del mundo de una manera distinta. Convencionalmente el Banco Mundial ha utilizado el concepto de países pobres, países de ingresos medios bajos, países de ingresos medios altos, países ricos, para intentar clasificar e identificar cómo son las políticas que se deben apoyar. Como les dije anteriormente, estamos proponiendo una distinta manera de interpretar la clasificación de países, y no por niveles de ingreso per cápita, sino por sus características geográficas y demográficas. Un país afectado por un conflicto, de manera reciente, un conflicto bélico, por ejemplo, lo que requiere son empleos para desmovilización de combatientes, empleos para la reintegración de poblaciones desplazadas, empleos que ofrecen alternativas a la confrontación. Si un país no está en una situación de esas características, ese no es el tipo de reto que tiene que enfrentar. Si el país es un país rico en recursos minerales, entonces requiere empleos que apoyen la diversificación de exportaciones, y lo que requiere es empleos que no se sostengan en la repartición de rentas. Ese es el verdadero reto de un país de esas características. Si el país es un país con un sector informal muy grande o con un sector formal creciente, es fundamental encontrar los mecanismos de generación de empleos que generen prestaciones sociales y protección social asequible sin afectar la creación de empleos productivos. Ese es el verdadero reto. Un país en situación de apenas expansión de su sector agrícola no se va a enfrentar a ese problema. O un país que esté enfrentado a una situación de disminución de población y envejecimiento de la población, con cobertura total de la seguridad social, lo que tiene que plantearse es cómo va a sufragar esa seguridad social cuando su pirámide demográfica es invertida. ¿En dónde se encuentra el Perú? ¿Cuáles son los retos particulares que la economía y la sociedad y la demografía peruana están enfrentando? Finalmente, si bien es cierto que el reporte destaca y hace ver que los distintos países y aún distintas regiones dentro de un país van a enfrentar distintos retos al empleo, existen alguna serie de elementos que son de carácter global. En primer lugar, las migraciones. En el mapa mundi del tope tenemos a los principales países receptores de migraciones, países que tienen por lo menos 10 o 12% de población nacional de origen extranjero. Y en el mapa mundi de la parte inferior, aquellos países que son expulsores, que son países que tienen porcentajes importantes de emigrantes. Es decir, estos son agendas que afectan especialmente a ciertos países, pero que tienen connotaciones globales. Si un país tiene importantes grupos de migrantes y por lo tanto importantes grupos de remesas, tiene políticas especiales o tiene que atender políticas especiales para estos grupos. Otro elemento importante no es la migración de gentes, es la migración de empleos.
El gráfico de la izquierda muestra el porcentaje de empleo en manufactura en los países de la OECD en las últimas décadas. Y este es el porcentaje y el PIB de empleo en manufactura en Japón y el de Corea. Y estos son los países de Asia Oriental. Es decir, hemos vivido un proceso durante el cual en las últimas décadas no solamente han migrado personas, han migrado millones de empleos desde Europa y los Estados Unidos hacia el Asia. Y continuarán migrando. ¿Cuál es el rol de América Latina? América Latina no está en este mapa. Y no lo ha estado. ¿Por qué? De hecho, en la medida en que están subiendo los costos laborales medios en China, se está planteando a dónde van a ir los empleos de manufactura baja o de manufactura más sencilla cuando los costos laborales chinos sigan subiendo. ¿América Latina? ¿O al África? ¿O al interior de China? Porque cuando hemos conversado con nuestros colegas chinos, dicen, no, a ninguna parte, se van a quedar en China, pero van hacia el interior de China. Estos son fenómenos globales en el medio del reconocimiento de que las políticas laborales tienen que tomar en consideración cuáles son las características personales del país, pero en medio de un proceso de integración global que está moviendo millones de personas y millones de empleos a nivel global. Las políticas desde el punto de vista del empleo. ¿Qué tipo de recomendaciones o qué tipo de sugerencias propone el Banco Mundial a la hora de interactuar con los países y proponer una agenda centrada en el empleo? Consideramos que se debe juzgar una agenda a 3 niveles. Un primer nivel que tiene que ver con elementos fundamentales y por elementos fundamentales nos referimos a la necesidad de que exista una estabilidad macroeconómica básica, un clima propicio para los negocios, formación de capital humano adecuada y suficiente y primacía de la ley y respeto a los derechos. Esos son elementos que son condiciones necesarias, pero no suficientes. Y uno podría decir que Perú ha avanzado muchísimo en estos elementos. Pero el no haber logrado incrementos de productividad, el mantenerse inmensamente rezagado con respecto a los niveles de productividad de los países desarrollados. De hecho, estudios recientes muestran que casi toda América Latina se mantiene en niveles de productividad equiparables a un 30% de la productividad de los Estados Unidos durante los últimos 50 años. Nosotros no hemos cerrado la brecha con respecto a los Estados Unidos o con respecto a otros países de la OECD. Es decir, estos elementos fundamentales está bien, pero no son suficientes. El segundo elemento tiene que ver con política laboral. Y aquí lo más importante es evitar intervenciones inadecuadas, ampliar la protección y la representación de los trabajadores. Y un poco ofrecemos esta nueva idea de permanecer en la meseta. Como mencionaba anteriormente, durante décadas hubo toda una discusión sobre la legislación laboral y sobre el impacto que podía tener la legislación laboral en la creación o no creación de empleo. Consideramos hoy en día que esta discusión puede equipararse a una meseta. Países que tienen muy poca legislación laboral realmente se encuentran en una situación depauperada en la cual los derechos y hasta las garantías básicas de los trabajadores pueden verse severamente afectadas. En la medida en que se incrementa la legislación y la protección, se incrementan los niveles de eficiencia y del sector laboral, pero luego se logra una especie de meseta, donde cambios en esa legislación no van a ser grandes cambios en la productividad o en la eficiencia del empleo. Hay algunos países que tienen excesiva regulación y eso empieza a reducir los niveles de productividad y empieza a generar problemas para la creación de empleo. Pero son situaciones muy excesivas que podríamos contar con los dedos de las manos. La gran mayoría de la evidencia reciente que se tiene es que sí, en efecto, hay algunas legislaciones contraproducentes para la generación de empleo, pero en la mayoría de los casos esos efectos son minúsculos, muy pequeños. Y es en la gran mayoría de los casos muy difícil de identificar estadísticamente. El problema puede estar en otros mercados. El problema es fundamentalmente un problema de productividad. En la medida en que se incrementa la productividad se pueden pagar todos estos elementos de protección social. El problema con la falta de protección social es que no existe la productividad para sufragarla. Y no existe la productividad para sufragarla porque puede ser que no hay suficiente educación, técnica o general. No hay adecuadas vías de comunicación, o los precios de la energía son excesivos, o los impuestos están mal diseñados. Como decía en un principio, el problema de la productividad puede estar afuera del mercado laboral propiamente dicho, puede estar afuera de la legislación laboral, puede estar en todos los otros mercados que incorporan y acumulan capital que acompaña al trabajo.
Eso en materia de política laboral. Y con todo y eso todavía no es suficiente. Y señalamos un último elemento que tiene que ver con prioridades. Conocer los propios desarrollos, los propios desafíos relacionados con el empleo en ese país y eliminar contractura. Es lograr que los trabajadores lleguen a tiempo a los empleos o que las empresas sean capaces de adquirir energía a precios razonables y con suministro confiable. Es lograr invertir en las formaciones necesarias para las empresas que son competitivas y las empresas que tienen participación en los mercados internacionales. Conocer estas limitaciones, identificarlas y atacarlas es el elemento central de una política laboral que puede ser llevada adelante desde el gobierno, pero sin lugar a dudas desde las empresas, y después voy a hablar un poco de eso. Déjenme cerrar mi presentación con algunos resultados y comparaciones de Perú con el mundo. Como se mencionó anteriormente, Perú lo ha hecho relativamente bien en algunos ámbitos. Por ejemplo, Perú ha logrado reducir en los últimos 15 años el número de trabajadores en situación de pobreza. No lo ha logrado tanto quizás como casos excepcionales como el de Indonesia, pero ha tenido una reducción importante de casi 15 puntos a 5 puntos de sus trabajadores aún viven en situación de pobreza, en una situación de pobreza además definida de una manera muy estricta como menos de $2 al día. Por otro lado, Perú no tiene unas tasas de desempleo excesivas, comparadas por ejemplo con países como Sudáfrica o España, pero tampoco tan bajas como las de otros países como Tailandia o el propio México. Y lo interesante en el caso del Perú es que la relación de tasas de desempleo juvenil a adulto es alta. Por lo tanto, no debemos tener complacencia, en el sentido que tenemos bajas tasas de desempleo. Perú es de los países que se encuentra en tasas de desempleo juvenil a adulto de 3 o más veces, que es considerado alto. Por otro lado, creo que el elemento central a discutir y a considerar, sobre todo por el mundo empresarial, pero también por el sector público, es el elemento de la educación y la formación del capital humano. En número de años de escolaridad, Perú, comparado con una serie de países en vías de desarrollo similares cultural o económicamente, está aproximadamente en la media. No llega a los 12 años de escolaridad promedio que tiene la población coreana, pero tampoco está en una situación como la de la India o Indonesia con años de escolaridad, menos de 6 años de escolaridad. Está en una situación intermedia. Pero los rendimientos de esa educación en Perú son sistemáticamente los más bajos de todos los países para los cuales contamos estadísticas. Este es el rendimiento en matemáticas de la prueba PISA. Podría mostrarles los rendimientos en lengua o los rendimientos en ciencias. Siempre están en el fondo de la distribución. Hay un problema muy serio de calidad de la educación. Y esto es educación general. Las estadísticas sobre entrenamiento, inversión en entrenamiento de las empresas en América Latina son muy bajas. Me disculpan, no conozco cuáles son las cifras de Perú, pero me imagino que ustedes saben cuánto invierten en entrenamiento y capacitación y educación vocacional. Hay un problema particularmente importante en esta situación, en la cual creemos que tenemos suficiente nivel educativo y estamos acumulando formación de capital humano, pero no necesariamente de calidad. Y por otro lado, hay una evidencia sumamente interesante. Esto es el porcentaje de empresas que señalan una fuerza de trabajo poco capacitada como obstáculo severo o muy severo para el desarrollo. Y estas son las encuestas de empresas que realiza el Banco Mundial todos los años a nivel mundial. Lo interesante es que en Perú no parece ser un problema. A diferencia de otros países como Brasil, Rusia, Argentina, Colombia, Chile, que identifican la falta de capital humano como un problema central, severo, en Perú no pareciera ser más grave. Esto tiene dos posibles interpretaciones. Es probable que se considere que son otros los problemas. Infraestructura podría ser mucho más grave, mucho más serio. Pero podría ocurrir que no hay una clara conciencia de la importancia de invertir en capital humano, en entrenamiento y en formación vocacional para incrementar la productividad de las empresas. Y esa baja calidad, ¿a qué conduce? A bajos niveles de productividad, a una enorme cantidad de pequeñas y medianas pequeñas y microempresas y trabajadores informales que colocan al Perú a ser el país en América Latina con más altas tasas de informalidad, a pesar de tener tasas de escolaridad en número de años similares a la de Argentina. Para concluir,
El reporte, y es imposible sumarizar o resumir todo el reporte en el tiempo que se tiene para una conferencia normalmente, el reporte hace una serie de planteamientos sobre preguntas típicas en materia de política laboral y desarrollo económico, que el reporte intenta ofrecer nuevas respuestas e indicar en cuáles casos las respuestas convencionales funcionan y en cuáles casos debemos repensar la política de empleo como instrumento para el desarrollo. Debemos concentrarnos en estrategias de crecimiento o en estrategias de empleo. Y déjenme resaltar esta. Corea es un país que quizás es uno de los más exitosos en materia de proceso de desarrollo económico, que durante muchos años utilizó mecanismos de planificación para llevar adelante su proceso de desarrollo. Hacia mediados de los años 90 abandonó los procesos de planificación, pero actualmente, en el año 2010, adoptó un nuevo proceso de planificación a 10 años, y es una estrategia de empleo. No es una estrategia de crecimiento, es una estrategia de empleo. Corea ha identificado el empleo y los retos al empleo como el elemento central de su proceso de desarrollo y de continuación de su exitoso proceso de crecimiento económico. ¿Haría falta una estrategia de desarrollo centrada en el empleo en Perú? Podemos tener un clima de inversión focalizado, podemos identificar cuáles de esos trabajadores independientes van a ser empresarios exitosos y van a hacer crecer las microempresas, porque lo importante no es que haya muchas microempresas, sino que las microempresas crezcan. ¿Cómo podemos acelerar la redistribución de trabajadores desde empresas poco productivas a empresas más productivas? El informe ofrece una serie de preguntas y una serie de respuestas tentativas a un tema que todavía que aún requiere mucha investigación y en el cual creemos que las respuestas convencionales que se han utilizado en muchas circunstancias no son suficientes en un mundo cambiante y en un mundo tan diverso como el que tenemos hoy en día. ¿Qué es un buen empleo para el desarrollo? Es una pregunta aún abierta y los invito muy cordialmente a que visiten nuestra página web y puedan bajar el informe. Hemos distribuido algunos de los materiales y nuevamente agradezco muchísimo la invitación y les doy muy buenos días. Muchas gracias, doctor Freire Rodríguez, su presentación muy interesante, sobre todo porque creo que nos ha permitido ver una dimensión del tema del empleo que con muy poca frecuencia se ve. Siempre vemos el empleo como solamente un tema de generación de riqueza y usted nos muestra toda la implicancia que tiene como generador de democracia, como generador de inclusión social, de bienestar futuro y de dimensiones mucho más, quizás diría yo, mucho más trascendentes para países en desarrollo. Hay algunas preguntas que llegaron y vamos a tener algunos momentos para irlas presentando, pero hay un tema que quizás nos gustaría tener un poco más de profundización con respecto al tema de la legislación laboral que usted plantea, que no es lo crítico para el empleo formal. Sin embargo, la gran discusión que se da siempre aquí es que de alguna manera la legislación laboral, no siendo lo crítico para generar empleo, y usted lo toca en parte, sin embargo sí genera algunas trabas y quizás para la generación del empleo formal y quizás en el caso específico de Perú, con una gran competencia entre la empresa formal y la empresa informal, que normalmente no es tocada por la legislación, ¿eso no generaría una distorsión más bien? O sea, ¿hasta qué nivel en una situación como esta una legislación puede ser positiva o negativa? Muy bien, muchas gracias. Esa es una pregunta inevitable en toda la región en América Latina. Y permítame dar una respuesta en varias etapas. En primer lugar, déjeme dar la respuesta en el ámbito de la definición. El tema de la informalidad es un tema que tiene aproximadamente 40 años de estudio en el mundo. Se inició, de hecho, el mismo término informalidad lo adoptó la OIT con un informe sobre los mercados de trabajo en Kenia en los años 70. Y hay dos grandes ramas con respecto a qué se define por informalidad. Hay una rama que considera informalidad básicamente actividades de muy baja productividad
e intenta identificar esas actividades de muy baja productividad fundamentalmente porque son microempresas o personas que trabajan independientemente en la calle, etcétera, o hasta trabajadores familiares. La otra definición de informalidad tiene más que ver con apego a la legislación, cumplimiento de los... Estas dos definiciones han corrido en paralelo y forman parte del debate. Y lamentablemente en muchos casos el debate se realiza sin distinguir exactamente qué queremos decir, si queremos decir informalidad vía productividad o informalidad vía falta de protección. Permítame decirle lo siguiente. La informalidad desde el punto de vista de protección social es fundamentalmente un problema distributivo. ¿Quién va a pagar y cuánto por las coberturas de riesgos ante las eventualidades del empleo? Esa es la definición de informalidad según contrato, porque cuando existe un contrato hay un convenio de quién va a pagar cuánto del seguro, y cuánto del seguro de desempleo, o cuánto del seguro de accidentes, o cuánto del seguro de pensiones. Y eso es un problema fundamentalmente redistributivo. Cuando hablamos de informalidad desde el punto de vista del tipo de asociación o del tipo de empresa en la cual el trabajador está y el tipo de funciones que tiene, es un problema de eficiencia. ¿Cuánta productividad está incorporada en ese trabajador? La gran mayoría de los estudios que se han hecho por décadas identifican que los trabajadores que tienen capacidades productivas más elevadas casi siempre son formales. Los que tienen más educación, los que trabajan en grandes empresas, etc. En el fondo eso viene a indicar, y esto es una interpretación, que cuando existen elevados niveles de productividad se pueden pagar esos seguros y se pueden convenir los contratos necesarios para ese mecanismo de redistribución. Cuando no existen estos niveles de productividad, no se pueden pagar esos seguros. Y de una manera u otra se elude la legislación o se evade abiertamente la legislación, con todos los problemas que ello involucra y que usted mencionó muy bien. Pero en la medida en que los niveles de productividad subiesen, que es la historia de Europa o de los Estados Unidos, esos niveles de productividad altos involucran cada vez mayores niveles de protección social. Y uno cabría preguntarse, como se están preguntando algunos países de la región, si se sufragasen todos esos seguros por otro tipo de impuestos, ¿desaparece la informalidad? Imaginen que se cubre el seguro de desempleo, el seguro de pensiones, el seguro de salud, todo se cubre con impuestos generales, no con impuestos de nómina. ¿Hay informalidad? Desde el punto de vista de la definición de contrato ya no hay más informalidad, todo el mundo tiene cobertura. ¿Ya no va a haber más trabajadores de baja productividad o trabajadores en la calle? Seguramente sí. Y con este nuevo arreglo institucional a lo mejor tendrían una cobertura de salud y de pensiones, pero como les dije, es un arreglo redistributivo. Se decide cobrar esas coberturas de otra manera, de otros fondos. Hay un inmenso debate en la región sobre si esa es una manera más adecuada de hacer ese arreglo redistributivo. En el informe nosotros hemos insistido y prácticamente no hacemos una discusión muy intensa sobre este arreglo redistributivo. Insistimos en que el problema de fondo es un problema de productividad. En la medida en que la productividad se incremente, la cobertura y la protección social se van a incrementar, bien sea con un arreglo distributivo o con otro. Para cerrar mi respuesta, creo que el problema fundamental es un problema de productividad, asociado a la acumulación de capital y a la acumulación de capital de infraestructura, financiero y capital humano, en educación, entrenamiento y formación. La cobertura o no cobertura de estos riesgos con uno u otro mecanismo o arreglo institucional es un problema distributivo. No menor, no es un problema menor, es un gran problema, pero creemos que desde el punto de vista de desarrollo es crucial atender más bien el problema productivo, el problema de incrementar la eficiencia y la productividad de los trabajadores. Muchas gracias, muy interesante. Esto me lleva a una segunda pregunta, algunas de las cuales estaba ligada a algunas de las preguntas que he recibido, que tiene que ver con el tema de la calidad de los trabajadores, ¿no? El Perú, hasta hace unos 15 años, hemos tenido presidentes que han ganado elecciones ofreciendo trabajo. Hoy no es el caso, hoy el problema principal de las empresas es básicamente
el contrario, encontrar trabajadores de calidad. Y como usted lo dice, es decir, encontrar trabajadores con suficiente nivel de productividad. ¿Existe alguna experiencia que usted pueda contarnos de países que han asumido esto de alguna manera especial que pueda ayudarnos? Yo creo que sí, que existen algunas experiencias que son interesantes, por lo menos mencionarlas, y pueden quizás no ser trasladables en su totalidad, pero pueden ser inspirativas. Y déjenme volver al caso de los países del sudeste asiático. Y este elemento de que los trabajadores tengan las habilidades requeridas es más complejo que meramente habilidades. En el caso de Singapur, que es un país muy pequeño, eso es cierto, pero se utiliza mucho por el inmenso éxito que ha tenido en términos de productividad. En los años 60 o en los años 70, poco después de la propia independencia de Singapur, a nosotros nos cuesta recordar que ese es un país que tenía altísimos niveles de desempleo, conflictos raciales y una situación realmente política muy, pero muy inestable. Y el gobierno de Singapur decidió en esos años fundamentalmente atender la formación de trabajadores, la creación de una infraestructura para que la ciudad fuera viable y vivienda para los trabajadores. Es decir, facilitar el mecanismo a través de los cuales esos grupos de trabajadores fueran capaces de incorporarse a la masa de inversión que iba a venir en los próximos años y que hicieron de Singapur una potencia manufacturera. Ese centrarse en los trabajadores e identificar qué es lo que hace falta para que estas personas, en vez de estar en una situación conflictiva, formen parte de la mano de obra, empiecen a trabajar de manera productiva. Ese es un ejemplo que indica que no es solamente un elemento de formación de capital humano, es también un elemento que tiene que ver con transporte, con infraestructura, con facilidades para que el trabajador consiga trabajo y se incorpore a una fuerza de trabajo, a una empresa de trabajo de alta productividad. Otro ejemplo interesante, completamente distinto, es lo que está ocurriendo con los grandes conglomerados industriales en la India, y quizás en particular el caso de Tata, el ensamblador de automóviles, el productor de automóviles. Las necesidades de personal de Tata son tan grandes que Tata ha decidido tener sus propias universidades, tener sus propias escuelas de vocación, porque no es capaz el Estado indio, con todo y su magnitud, de proporcionar toda la fuerza de mano de obra capacitada para el crecimiento de la industria del sector Tata. Entonces, aquí hay un caso interesante, distinto, muy distinto al de Singapur, en el cual hay un proceso mucho más de planificación, en el cual tenemos al sector privado reconociendo que para poder crecer mucho más rápido en un ambiente global no puede depender exclusivamente del sector público, sobre todo en materia de capacitación. Y decide dar un paso adelante y crear sus propias universidades, sus propios centros de formación técnica y vocacional. Yo creo que estos ejemplos son como dos extremos, tanto en tamaño poblacional como en estructura, que nos indican la necesidad de percibir este reto que es dónde están las gentes y cuál es el capital que tienen incorporado y cómo hacemos para que se incorporen a las empresas. Y eso involucra no solamente, como decía anteriormente, educación, sino todos los mecanismos de infraestructura que facilitan que el trabajador se mueva a donde las empresas están y puedan integrarse en las empresas. Ahora, hay un elemento que es sumamente difícil, creo que es un reto fundamental, y quizás tomaría las palabras anteriores de que el sector privado tiene que tener un rol muchísimo más activo, y es en la formación de capital y las famosas relaciones entre empresa y universidad. Es indispensable que el sector privado alce la voz y diga al sector gubernamental cuáles son las competencias que son necesarias para las empresas. Existe una enorme disyuntiva entre el tipo de formación que se genera en las universidades en América Latina en general y las necesidades técnicas y profesionales que se tiene en las empresas de la región. Y en muchos casos, como se dijo anteriormente, el sector público no puede saberlo, porque es el sector privado quizás el que tiene mejor información al respecto. Y esa confluencia, ese sector privado diciendo necesito este tipo de formación, necesito este tipo de capacitaciones, es fundamental para que el sector privado se coordine, para que el sector público se coordine y se ordene en función de estas necesidades de capacitación que existen. Ese es un elemento. Otro elemento, y esto es a nivel de educación universitaria, pero lo mismo podría plantearse a nivel de educación secundaria, técnica y vocacional. Algunos países de la región se están planteando seriamente adoptar un sistema dual, como el sistema alemán, y intentar acelerar su formación de capacitación
y formación profesional de nivel intermedio para el desarrollo de la industria manufacturera o para nuevas industrias de servicios que están creciendo y que son competitivas a nivel internacional. Esto es algo que debería plantearse quizás también el Perú, ¿sí? Adoptar modelos como el modelo dual germano de formación universitario para invertir en tecnología e invertir en aquellas carreras que considera el país son fundamentales. Pero el sector privado tiene un rol fundamental indicando cuáles son esas formaciones que son necesarias. Sí, muchas gracias. Si me permite un comentario adicional sobre lo que usted dice, y creo que podría ligar con la intervención del doctor Hausmann de hace un momento sobre investigación y desarrollo. Creo que la función de las universidades en los países desarrollados es investigación y desarrollo y educación en ese orden, y creo que esa parte también es una parte en que se ha hecho poco en nuestras instituciones de formación. Sí, quizás siguiendo ese caso, y hay un ejemplo interesante que escuché el otro día. El Colegio de Minería de la Ciudad de México, hacia mediados del siglo XIX, era la mejor escuela de minería de todo el continente americano. Norte y sur, todo el continente americano. México era el principal exportador de plata y los mejores mecanismos de aleación y producción de plata y la ingeniería de la plata se hacían en México. Y el desarrollo de esa escuela era la mejor escuela de minería. Hacia 1920 los Estados Unidos ya sencillamente se convirtió en el principal productor y los mecanismos y toda la ciencia y tecnología de la producción y minería de la plata se fue a los Estados Unidos. Es decir, lo que se invirtió en formación de capital humano en los Estados Unidos logró superar las condiciones iniciales que tenía México como productor de plata. Ese es el mensaje fundamental. Hace falta invertir en ciencia y tecnología, hace falta invertir muchísimo en educación terciaria. Pensemos que ya muchos países del mundo tienen educación secundaria como educación obligatoria, es básica. Tener 9 años de escolaridad no es mucho realmente como promedio para una fuerza de trabajo. Es muchísimo más lo que hace falta invertir en educación y en ciencia y tecnología. Muchas gracias. Tengo unas preguntas puntuales aquí, aunque algunas, digamos, ya han sido respondidas. De todas maneras, me gustaría decirlas para ver, por el interés. Por ejemplo, ¿cuánto afecta la carga laboral para la creación de empleo? Es una de ellas. Y la segunda, que es la capacitación específicamente en tecnología de la información, es que si tiene algún tipo de influencia en nivel de empleo y calidad de ingresos. Sí, déjeme responder la segunda. Yo creo que la primera depende mucho, con respecto a la carga laboral, depende mucho de lo que se quiera decir con eso. Si lo que se refiere es a lo que se conoce como el tax wage o la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que al final recibe el trabajador, puede tener influencia, sobre todo si es excesivo. Como mencionábamos anteriormente, desde el punto de vista del banco, un exceso de regulación laboral o de intervención en los mecanismos del mercado puede ser contraproducente, pero creemos que la evidencia estadística suele mostrar que no es tan grave, no es el principal factor. Ahora, yendo al caso de la inversión en ciencia y tecnología, en capacitación en informática, quizás el ejemplo más famoso también es el ejemplo de Bangalore y la India, y varias ciudades en la India. India ha invertido durante muchos años en la formación de cuadros profesionales, tanto a nivel técnico como a nivel muy superior, en tecnología de la información. Eso permitió que varias ciudades de la India se convirtieran en centros de formación y producción de software que son de competitividad global internacional y son hoy en día compiten con todos los países de punta en esta materia. Lo interesante en este sentido es lo siguiente, y el reporte hace algunas menciones a ello. Este tipo de empleos, como decíamos anteriormente, tienen una serie de beneficios sociales que van más allá de los propios beneficios que tiene la ciudad de Bangalore o los ingenieros o los técnicos que han conseguido trabajos en informática. Generan empleos adicionales por las redes que se producen. Hay una gran cantidad de documentación de cómo todos estos jóvenes indios, al formarse en escuelas de ingeniería de sistemas en los Estados Unidos, generaron una enorme red de sistemas, de redes de conocimiento personal, trabajar con empresas estadounidenses, trabajar con colegas de otros países del mundo y realizar relaciones profesionales que les permitieron luego crear sus propias empresas, regresar a la India y establecer redes de conocimiento no solamente para
mejorar la productividad de sus empresas, sino para vender, porque conocen personas y son conocidos por personas en los grandes centros de consumo y de distribución. Este es un elemento interesantísimo, porque esto nos dice, no es meramente la inversión que estás haciendo en la formación de personal lo que va a beneficiar a esas personas. Si se hace de manera adecuada, eso tiene una serie de efectos de derrame, porque estas personas a su vez invierten en otras empresas o entrenan a otras o deciden regresar a su país e invertir y desarrollar toda una industria en su propio país o en su propia ciudad.
Última pregunta antes de irnos al receso. Personalmente me sorprende que no se tome mucho en cuenta el tema de la capacidad de trabajo en las medidas, sobre todo en el caso de Latinoamérica. Es muy usual y es el sentido común para mucha gente, o el estereotipo es que el latinoamericano es flojo, por ejemplo. Y cuando uno mide horas de trabajo frente a un alemán promedio, que es 1.500 horas al año, un latinoamericano trabaja 2.000. Ahora, es que, como dato, ¿es que somos especialmente trabajadores, aunque ineficientes, o es que eso es más bien una consecuencia de la pobreza y de la necesidad? Esa es una pregunta muy difícil, sinceramente. Déjeme darle una respuesta de economista, con todo lo que eso implica. Déjeme darle una respuesta de economista, con todo lo que eso implica, para bien y para mal. Yo tiendo a pensar, y la disciplina nos diría, que realmente las personas reaccionan a los incentivos. Y en muchos casos, si los incentivos no son los adecuados, uno puede ver comportamientos en las personas que uno podría calificar de cierta manera. Yo no voy a calificar, yo no creo que los latinoamericanos seamos de una manera u otra. Quizás hemos enfrentado incentivos muy distintos. Y al enfrentar incentivos muy distintos hemos tomado decisiones que a lo mejor hasta son completamente racionales y nos hacen ver de cierta manera. Si esos incentivos cambiasen, yo creo que no hay nada que detenga a Latinoamérica, no hay nada que detenga al Perú a convertirse en una región de niveles de ingreso alto, de alta productividad y de alta innovación. Montones de colegas de nuestra región, paisanos de nuestros países, con los incentivos adecuados muestran talentos extraordinarios y capacidades, sin lugar a dudas, que nos permiten ser lo más orgullosos con respecto a nuestra gente y a nuestros países. Lo que necesitamos son los incentivos adecuados, sistemas impositivos y legales adecuados, protección de los derechos, cumplimiento de la legislación, oportunidades para estudiar, para que aquel que tenga talento pueda estudiar y pueda desarrollar sus capacidades independientemente de sus condiciones económicas. Ahí es donde quizás hay un reto muy importante, es lograr cambiar los incentivos de tal manera que los talentos escondidos en Latinoamérica y en el Perú puedan crecer y desarrollarse plenamente. Muchas gracias. Bueno, quisiera pedirles a todos un aplauso para el doctor Feige Rodríguez. Realmente lo que nos ha mostrado es algo de manera muy clara y muy interesante, un tema, como decía al comienzo, que conocíamos quizás de una manera bastante más sesgada y menos amplia. Tenemos que ofrecer, sí, no, sí. Solamente queremos darle un pequeño presente, pero les voy anunciando que aquí tendremos un receso hasta las 2:45 para empezar con el siguiente módulo, que seguramente les interesará mucho después de haber almorzado, porque se trata de seguridad alimentaria. Listo, Rolando, muchísimas gracias. A la opositora, a Samuel, para que muchísimas gracias. Pasamos al receso. Para el almuerzo tenemos...